Y a ver, esta está un poquito más difícil, digamos. A ver, dice, del hecho de que el ajolote solo en casos extremadamente raros sale del agua, se desprende, yo puedo inferir, deducir qué cosa. A ver, prístino, como les estaba comentando hace un momento, prístino significa puro, puro pero en el sentido de originario, o sea, como que tú ya naciste con eso, es parte de, lo arrastras desde que eres niño, desde que eres chiquitito. Prístino es como decir el primero, en ese sentido puro, puro porque fue el primero. Ahora, dice, si el ajolote afirmamos que solo en casos extremadamente raros sale del agua, yo puedo deducir qué cosa. Que conserva rasgos originarios del primer momento de su vida, revela su evolución, lo hace para refugiarse, lo imitó de las salamandras, es un animal anfibio. Vamos a ir descartando. Como ustedes sabrán, los animales anfibios, anfi significa ambos, o doble, o dos, o ambos, más exactamente es ambos. Un anfibio es ese animalito que vive tanto en agua como en tierra. Puede vivir en los dos tranquilamente. No pasa nada. Ambos son sus hábitats. Ahora, un animal anfibio, repito, vive en los dos. Puede vivir en el agua, puede vivir en la tierra. Sin embargo, si a mí me dicen que en casos extremadamente raros, solo en casos extremadamente raros, sale del agua, yo ya no podría afirmar que es un anfibio. No podría porque el anfibio, como les digo, vive tranquilamente en los dos. Pero si a mí me dicen que solo en casos extremadamente raros sale del agua, pues ya no sería válido afirmar que es un anfibio. Es más bien acuático. Es más acuático y por lo tanto no, ya no es anfibio. Ahí descartamos la E. Ahora, lo imitó de las salamandras. Hmm. Eh, a ver, lo hace para refugiarse. Esta también la podríamos ir descartando. ¿Por qué? Sus principales enemigos, por lo que dice la lectura, por acá arriba, dice, sus principales depredadores son, dice, son grandes peces y garzas, aves, grandes peces. Ahora, las garzas cazan a los animales que están en el agua y los grandes peces que fueron introducidos, lógicamente, viven en el agua. O sea, los depredadores del ajolote viven en el agua. Bueno, cazan en el agua en todo caso. Entonces, si los depredadores del ajolote cazan esencialmente en el agua, eh, yo podría imaginarme que ese animalito, el ajolote, sale del agua en casos extremadamente raros para refugiarse. Ya, a ver, repito, si los principales depredadores del ajolote, cuando cazan, lo hacen en el agua, no sería muy lógico pensar que el ajolote solo sale del agua para refugiarse. Si solo sale del agua para refugiarse sería porque eh, no tendría sentido porque sus depredadores, como les digo, cazan en el agua. Viviría más en la tierra entonces que en el agua.
La C tampoco no hace mucho sentido. Ahora, revela su evolución. La gracia del ajolote es que, dice, es una salamandra con la característica peculiar de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Una salamandra primero es tipo un renacuajo y de ahí es la salamandra como tal. Ahora, las o los renacuajos, como ustedes sabrán, viven, o sea, por ejemplo, el tipo lo de los sapos, de las ranas. Primero viven en el agua y luego ya se trasladan a la tierra. Y también viven en el agua, pero en principio estrictamente están en el agua. Entonces, si a mí me preguntan, ¿revela su evolución? No, porque no habría una evolución como tal, porque la gracia del ajolote es que no ha evolucionado como tal, digamos, ya que sigue conservando su aspecto de renacuajo. Y si justamente es muy raro que salga del agua, no podríamos hablar de una evolución. Respeta más bien esa cualidad de parecer un renacuajo. Entonces, tampoco podría ser la B. Ahora, las salamandras tienen una primera fase larval, está bien, sí. Pero las salamandras son un poco más de tierra. ¿Podría yo decir entonces que eso de casi nunca salir del agua lo imita de las salamandras? Tampoco. Acá sería la A. Conserva rasgos prístinos. ¿Cómo así conserva rasgos prístinos? Desde el momento uno me habían dicho, el ajolote es una salamandra con la característica peculiar de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Conserva rasgos de su infancia, digamos, de cuando era larvita, de cuando era renacuajo, hasta su vida adulta. ¿Qué les dije que era prístino? Originario, primero. Ya que sale en casos muy raros del agua, ¿a qué se debe esto? A que todavía arrastra esta condición de tener la apariencia de un renacuajo. Conserva rasgos prístinos. Y ahora a ver la 5. Ahora dice, si el Estado mexicano prohibiera el consumo humano del ajolote, en el último párrafo nos habían dicho que estaba en peligro de extinción crítico, peligro crítico de extinción por la pérdida del hábitat, por la introducción de estas especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación, dice, y el consumo como alimento. O sea, hay gente que lo está comiendo, lo utilizan como insumo y es por eso también que está en peligro de extinción. Ahora, dice acá. Ahora, algo importante que cabría señalar y que no es casual es que esto es lo último que señala, es lo último que menciona, de lo cual podemos deducir que tal vez no es la causa principal del peligro de extinción del ajolote. Cuando uno menciona las razones de algo, siempre comienza por la más importante, por la que tiene más peso. La primera que menciona es la pérdida del hábitat. Yo podría imaginar que es la pérdida de hábitat la razón principal por la que está en peligro de extinción. La segunda razón es lo que ya nos habían un poco adelantado en el párrafo de arriba, la introducción de especies invasoras. Luego está la sobreexplotación, luego está la contaminación y al final el consumo como alimento. Y ahora dice, si el Estado mexicano prohibiera el consumo humano del ajolote, a mí en la lectura me habían dicho que es una de las, fue la última que me mencionaron, pero es una de las razones por las que el ajolote está en la culinaria mexicana perdería reconocimiento mundial.
las proteínas del ajolote dejarían de ser aprovechadas, garantizaría la preservación de esta singular criatura. Aún así, el ajolote, seguiría en peligro crítico de extinción. Refrendaría la importancia medioambiental del ajolote. Refrendar es como decir autorizar, permitir. Le daría valor, le daría importancia medioambiental al ajolote. A ver, vamos a ir descartando. Si al decirme las razones por las que está en peligro de extinción el ajolote, el consumo, o sea, el que coman este animalito fue lo último que mencionaron, yo puedo concluir que no es que lo coman así, en exceso, ¿no? O sea, no es como que coman ajolote día y noche. Ahora, si el Estado mexicano prohibiera el consumo del ajolote, el consumo humano, pues, ¿no? La comida o la cocina mexicana perdería reconocimiento mundial, porque para empezar no tiene nada que ver con la lectura, francamente. Y en segundo lugar, la comida mexicana no es reconocida por insertar al ajolote. O sea, no hay platos famosos de la cocina mexicana que incluyan a este animalito. Entonces la A no tiene nada que ver. Ahora, las proteínas del ajolote dejarían de ser aprovechadas. Bueno, puede ser, quizás. Pero recuerden que la respuesta tiene que ir de la mano con lo que dice el texto. A mí en el texto me dijeron, una de las razones por las que está en peligro de... la última. Una de las razones por las que está en peligro de extinción es porque también se lo consume. En tal sentido, la B no tendría mucha relación, pero vamos a ver. A ver, la C dice, garantizaría la preservación de esta singular criatura. Si el último motivo, la última razón que mencionan por la que está en peligro de extinción fue la última, primero fue lo del hábitat, luego fue lo de las especies, luego fue la sobreexplotación, luego fue la contaminación. Y como último, quinto motivo, recién mencionan lo de que lo usan como alimento, que lo están consumiendo. Ahora, que ya prohíban que se coma este animalito, ¿de verdad va a garantizar, va a asegurar la preservación de este animal? Yo voy a tener la certeza, la seguridad de que este animal ya no va a correr peligro. Yo podría decir, ya que ya no lo coman, yo estoy seguro, convencido, convencida de que este animal ya no va a correr peligro. No es, por lo que hemos visto en la lectura, el consumo del ajolote no es un factor decisivo. Es un factor sí, porque lo menciona, pero por lo visto, ya que lo menciona al final, no es un factor decisivo en la lucha, digamos, por la preservación de este animal. Entonces, que dejen de consumirlo no me va a asegurar, garantizar que este animal ya no corra peligro. Entonces, tampoco podría ser la C. Ahora, a ver, la D. Aún así, incluso así, el ajolote seguiría en peligro de extinción. Dado que mencionaron ese motivo del consumo, de que se le come a este animal como última razón por la que está en este peligro crítico de extinción, esta podría ser, porque hay otros factores que por lo visto tienen más peso, ¿no?
lo de la pérdida de hábitat, lo de las especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación. O esa podría ser. Vamos a ver. Refrendaría, autorizaría, le daría importancia medioambiental al ajolote. No tiene nada que ver. Así que estamos entre la B y la D. Ahora, entre la B y la D, ¿cuál podría ser? Ya ver. Tomando en cuenta lo que nos dice el texto, entre la B y la D, ¿cuál sería más precisa? En la B dice, las proteínas del ajolote dejarían de ser aprovechadas. Y la D, aún así, este seguiría en peligro crítico de extinción. Como les vengo diciendo, si el último motivo que menciona por el que este animalito está en peligro de extinción, peligro crítico de extinción, es que se consume como alimento. Si bien tú podrías imaginarte, pero ya no se van a aprovechar las proteínas, no se va a aprovechar el ajolote como alimento. Sí, pero nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice el texto. Cualquier conclusión, cualquier inferencia que yo extraiga, tiene que tener una justificación en la lectura. Lo de la B, si bien alguien podría decir, pero tiene sentido, porque ya no lo van a comer y seguramente ese animal, yo asumo que ese animal tiene proteínas y por eso lo comen. No hay una parte del texto que sostenga esa afirmación. En cambio, en la D sí, porque me han mencionado otros factores que por lo visto tienen mucho más peso, en contraste con lo del consumo. Incluso si prohibieran el consumo del ajolote por los otros muchos motivos, hay otros 4 motivos más por los que está en peligro de extinción, yo puedo imaginar que incluso si prohíben su consumo, va a seguir en peligro de extinción este animalito. Entonces ahí en la 5 sería la D. La vamos a ver.
A ver, veamos. Miren, lenguaje es un curso muy teórico. Lenguaje yo siempre lo comparo con matemática, en el sentido de que teniendo la teoría se aplica, sabiendo la teoría todo se aplica. Vamos a resolver algunos ejercicios de a pocos con los temas que suelen preguntar San Marcos. En primer lugar, tema ineludible, creo, la comunicación. A ver, yo creo que ustedes tienen por el colegio formación sobre estos temas, así que, a ver, dice, existen diferentes elementos. Ah, una cosa, ¿verdad? Antes de que me adelante. San Marcos tiene como modelo de pregunta el llamado DECO. La gente suele asustarse cuando ve las preguntas DECO porque piensan que son mucho texto, como que los abruma ver tanta lectura. Pero en realidad, cuando el alumno está acostumbrado a leer, ese modelo no lo sorprende, porque en realidad casi que te está diciendo la respuesta en ese preámbulo, en esa introducción que tú le llamas quizás mucho texto. Sirve para introducirte en el tema, de hecho, esa primera parte. Te presenta el tema. Lo que pasa es que como muchos alumnos no están, como les digo, acostumbrados a leer, como, mucha lectura. No son preguntas de memoria, muchas veces son preguntas de análisis. Entonces, contrario a la primera impresión que podría causar, las preguntas de eco son más fáciles. Simplemente hay que leer bien. A ver, dice acá, existen diferentes, esto ya lo sabemos, por ejemplo, existen diferentes elementos que componen un proceso de comunicación. Estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. A ver, tomando en cuenta esta afirmación en el enunciado, esta mañana Inés llamó a Sergio y le dijo que debían exponer el lunes, se presentan respectivamente los elementos. O sea, ¿en qué orden en este caso, en este ejemplo de esta mañana, Inés llamó a Sergio y le dijo que debían exponer el lunes? ¿En qué orden aparecen los elementos de la comunicación? Recordamos que el emisor es el que se encarga de organizar el mensaje y de enviarlo, codificarlo, por eso al emisor se le llama codificador. Su contraparte, el receptor, es llamado decodificador porque recibe y también interpreta la información, bueno, el mensaje que le ha enviado el emisor. El mensaje que viene a ser, que viene a ser la información procesada para que el receptor la pueda comprender. El canal es el medio físico a través del cual viaja el mensaje. Por ejemplo, cuando uno está en el aula y está recibiendo una clase, pues el canal sería la pizarra. O si el profesor está hablando, las ondas sonoras. Hay canal visual, auditivo, etcétera. El código, que es el sistema de signos que ha utilizado pues el emisor para transmitir su mensaje. El código, como recordarán, puede ser verbal o puede ser no verbal. El código será verbal si es que se utiliza una lengua. Por ejemplo, ahorita que yo me estoy comunicando con ustedes, el código es verbal porque yo me estoy comunicando haciendo uso del español. Y será no verbal si es que se utiliza cualquier otra cosa que no sea una lengua. Gestos, colores, sonidos, imágenes, símbolos, etcétera. Eso es no verbal. El referente viene a ser como que el tema que desarrolla mi comunicación. Por ejemplo, ¿de qué tema estamos hablando ahorita? La comunicación. Eso es todo. Hace rato que estábamos leyendo el texto en razonamiento verbal, el referente sería el ajolote, porque de eso estábamos hablando. Y la circunstancia viene a ser el tiempo
y espacio en que se desarrolla la comunicación, pues se llama circunstancia. Es el contexto, digamos, que envuelve a la situación comunicativa. No es simplemente el lugar, también es el momento. Y la circunstancia me ayuda a entender mejor el mensaje, porque, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, entra tarde a la clase y nos escucha, estamos hablando de la lengua, la lengua, la lengua, podría malinterpretar lo que yo estoy diciendo. Yo lengua lo digo como explicación en lingüística, pues, que la lengua es un conjunto de signos que utiliza una comunidad para comunicarse. Pero la persona sin contexto, digamos, entra y dice lengua, lengua, el músculo. Podría confundirse, podría malinterpretarse. No está tomando en cuenta el contexto de que estamos hablando de lingüística, de definiciones lingüísticas. Entonces, el contexto, la circunstancia me ayuda a entender mejor el mensaje también. Ahora, si aquí me dicen, esta mañana Inés llamó a Sergio y le dijo que debían exponer el lunes. A ver, comienza diciéndome esta mañana. ¿Qué será esta mañana? ¿El emisor, el receptor, la circunstancia? Muy bien, la circunstancia, correcto. La circunstancia es el contexto. Por eso le digo, mayormente suelen decirte que circunstancia es el lugar, pero no es solo el lugar, también es el momento. No es lo mismo tener una comunicación sostener una comunicación en la mañana que en la tarde. Puede afectar el sentido de mi mensaje. Entonces acá estamos entre la D y la E. Ya con eso lo hacemos al toque. Ahora dice, Inés llamó a Sergio. Ah, ajá. Claro, si Inés fue la que se comunicó con Sergio, pues Inés será el emisor. Llamó a Sergio, Sergio viene a ser el receptor. Y luego me están comentando que le dijo que debían exponer el lunes. Eso vendría a ser el mensaje. Muy bien, ahí sería la D. Pues parece mucho, pero es leerlo con calmita y vamos a ver. Ah, acá no lo puse. Ya, ahí está bien. Ahora, la comunicación, les estaba diciendo, puede ser verbal y puede ser no verbal. Va a ser verbal, verbal, si se usa una lengua. San Marcos le dice verbal, pero podrían también ponerlo como verbal o lingüística, comunicación lingüística. Cuando se usa una lengua, por ejemplo el español, el quechua, el aymara, el alemán, el inglés, etcétera. Y será no verbal, pues al revés, o más bien llamada también no lingüística, cuando no se usa una lengua, sino que se usan gestos, colores, símbolos, sonidos. Por ejemplo, si tú recibes ahorita un correo, o si yo escribo ahorita, o ustedes, por ejemplo, escriben en el chat, la comunicación será verbal, porque para comentar en el chat utilizan, pues, una lengua, el español. Incluso si lo hacen en inglés, también sería comunicación verbal. En cambio, si, por ejemplo, ustedes están circulando por San Juan del Lurigancho, por Lima en general, y el policía hace sonar su silbato, eso ya sería una comunicación no lingüística, no verbal, porque no está utilizando una lengua, está haciendo sonidos. Cuando uno se detiene frente al semáforo, también sería comunicación no verbal, porque no está usando una lengua, la municipalidad. Lo que está usando en todo caso son colores. Ahora, a mí me están pidiendo, según el empleo de un código lingüístico, la comunicación humana puede clasificarse como verbal o no verbal. Asimismo, la comunicación no verbal puede ser visual, auditiva, táctil, gestual o química. Visual, cuando se ve, pues, ¿no? Auditiva, cuando yo escucho sonidos. Táctil, por ejemplo, contacto, pues, ¿no? Cuando se toca algo. En el caso del, ¿cómo te llamas? Del braille.
Gestual, cuando tipo los mimos, sordomuda, utiliza sus manos o mímicas, gestos para comunicarse. Y química podría ser, por ejemplo, los perfumes. Podrían ser los... Ahora, ¿cuál dice que presenta casos de comunicación humana? Ah, dato importante. La comunicación puede ser humana o puede ser no humana. La comunicación será humana, pues si se realiza entre seres humanos. Hay comunicación no humana. ¿Cuál es la diferencia? La no humana, lógico, la realizan los animales, pero además no hay una intención, digamos. En el caso de los animales, si es que se comunican, no hay un proceso racional, como si ocurre entre nosotros las personas. Si los animales se comunican, es enteramente por instinto, digamos. No es que quieran o tengan la intención como tal, pensada, de transmitir un mensaje, sino simplemente se dejan llevar por su instinto y transmiten un mensaje, digamos. En cambio, cuando uno se comunica con otro ser humano, sí hay una intención, uno sabe que quiere decirle algo. Ahora, tenemos acá la sirena de una ambulancia, dice no humana, no verbal, auditiva. La sirena de una ambulancia, una conversación telefónica, las campanadas de una iglesia, una mano con el pulgar hacia arriba. Primero que nada, yo veo que todas son humanas, porque todas las realizan seres humanos. Luego, no verbal. Y lo que habría que ver es cuáles no son verbales y auditivas. No verbal y auditiva. A ver, ¿cuál podría ser? Como dice auditiva, yo creo que podríamos ir descartándolo. Como auditiva es con sonidos, se supone sonidos. Primero vamos a descartar la que no tiene que ver con sonidos. Vamos a ver cuál es. Ahí está. Una mano con el pulgar hacia arriba, o sea, un like. No, eso no es sonido. Eso en todo caso sería gestual, porque es un gesto, bueno. Pues no, la 4 ya no es. O sea, descartada la B, descartada la D. Choco. Descartada B y D. Ahora, ya, humanas son todas. Alguien podría pensar que la 3 no es humana, pero porque la que suena es la campana y la que suena es la iglesia. Pero no, porque si la iglesia o las campanas de una iglesia suenan, es por voluntad de nosotros seres humanos. No es que la iglesia está haciéndose sonar solita y que las campanas suenan solas. Vamos a ver. Ah, muy bien. La sirena de una ambulancia es no verbal, por supuesto, porque no se usa una lengua. Las campanadas de una iglesia, claro que tampoco sería verbal. En cambio, la conversación telefónica sería verbal, porque estamos haciendo uso de una lengua. Entonces, muy bien. Aquí, no verbal auditiva sería uno y 3. Uno y 3. Uno y 3. Muy bien. Ahora, dice, acá hay una cosa. Eh, que quizás primero tendría que, para que quede mejor o más claro, vamos a primero hacer esta de acá, para entender las diferencias. Hay tres, principalmente, tres conceptos que a veces la gente confunde. Lenguaje, lengua y habla. A ver, la gente piensa que lenguaje, lengua y habla son lo mismo, pero no. A ver, primero, el lenguaje, vamos a decir, claro, el lenguaje se manifiesta en la lengua y en el habla, no son lo mismo. Y a ver, el lenguaje, chicos, chicas, es una capacidad.
Es una capacidad innata, universal. ¿Cómo así capacidad? O sea, es algo, un talento, digamos, con el que nosotros ya nacemos, por eso es que es innata. Tú naces con la capacidad de lenguaje y toditos nosotros, sin excepción, nacemos con esta capacidad. Y es esta capacidad la que me hace posible desarrollar formas de comunicarme. Evidencia es la lengua. Nosotros, como tenemos esta capacidad de lenguaje, somos capaces de crear lenguas. Somos capaces de crear lo que ustedes quizás llaman jergas, términos. Creamos palabras gracias a esta capacidad de lenguaje. Si yo no pudiera hablar, o las personas, los seres humanos, como algunos, no podían hablar, ¿qué inventaron? Gestos para comunicarse en las calles, colores, sonidos. ¿Cómo fue posible estas creaciones? Gracias a esta capacidad que se llama el lenguaje. Ahora, como dice ahí arriba en el texto, el lenguaje se manifiesta, por ejemplo, a través de la lengua. La lengua es un sistema de signos, como el español, como el inglés, como el alemán, como el quechua, que yo utilizo para comunicarme. Es un sistema de signos. ¿Por qué es un sistema? Un sistema es un todo organizado y está compuesto por signos porque las palabras que componen una lengua, cada una tiene un significado. Yo escucho una palabra y en mi mente aparece una idea. Es un todo organizado, compuesto por signos. Ahora, el habla es la materialización de esa lengua. ¿Cómo así materialización? Es yo puedo vamos a ver, yo aprendo una lengua. Vamos a decir que es psíquica la lengua. ¿Por qué psíquica? Porque la lengua, por ejemplo, el español, ustedes lo saben, porque en su entorno lo hablaban, porque en su entorno lo utilizaban. Es algo que uno aprende y que va almacenando en su memoria, va almacenando en su mente. Ahora, el habla es más bien algo, como dice ahí en su mismo nombre, material. Es eso que aprendí, esa lengua que aprendí, ponerla en práctica. Dirías tú que la lengua es teórica, mientras que el habla es práctica, como en matemática. En matemática tú te aprendes para álgebra, por ejemplo, la teoría, pero se queda en teoría a no ser que lo uses. Ya, a ver.